Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Estás muteada, Lucía. Estaba esperando que ingrese Alejandro Medici, que está saliendo de la otra comisión de la jornada para ingresar aquí. Así que en unos momentos comenzamos. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Hola, ¿Todo hola bien? José. Hola. Bien, muy bien. Bien, me imagino. Rocío, vos me venías en la cámara, pues yo no veo. Bueno, buenas Bueno. tardes a todas y todos. Perdón, Lu, vos querías decir unas palabras, por favor, Sí, sí. No, solamente darles la bienvenida, saludarlos, saludarlas, saludar al doctor Zaffaroni, que además es profesor honorario de la Universidad Nacional de La Pampa, así que siempre es un gusto recibirlo en casa, porque es también su casa, digamos, además de la nuestra, y ya te dejo el espacio a vos, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Buenas tardes a todas y todos. Es el encuentro de cierre de estas jornadas de derechos humanos. Yo volver me parece que no es reiterativo agradecer a la facultad, a Lucía, a todas y todos los y las que hicieron posible estas jornadas, que son un encuentro con los graduados y las graduadas, con los docentes de la facultad, con las personas concernidas con la militancia en derechos humanos en la provincia de La Pampa y a nivel nacional también, con los queridos y queridas profesores que hacen parte del consejo asesor académico, algunos de ellos presentes acá como David Sánchez Rubio, Alejandro Rosillo, Antonio Carlos Wolmer, Fabián Salvioli, y es injusta Eduardo Aguirre, y es injusta la enumeración porque siempre nos olvidamos de alguien importante. Agradecerle a Rocío Sánchez, que coordinó las 3 primeras ediciones de esta especialización. Y bueno, hemos tenido unas jornadas muy, muy buenas de reencuentro, de compartir nuestras experiencias. Sobre todo, algo que nos interesa mucho es presentar la producción académica de las graduadas y los graduados de gran calidad sobre temas específicos, enfocados con un abordaje comprometido, crítico, acerca de los derechos humanos, con perfiles de trabajo interdisciplinario, como es nuestra especialización. Y bueno, nos damos el gran lujo, gracias a la generosidad de Raúl Eugenio Zaffaroni, de poder contar con su reflexión acerca de la historia larga de los derechos humanos. No hace falta que yo haga una lectura de un currículum de quién va a ser nuestro disertador, nuestro conversador en el cierre, porque todos saben que Raúl es ministro actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, donde hace años que viene trabajando sobre derecho penal y criminología, en aspectos en los que es un reconocido académico, que tiene doctorados honoris causa, menciones, y es además, como dijo Lucía, profesor honorario de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, designado por el Consejo Directivo, y profesor también de la maestría de Derecho Penal de esta universidad. Así que es un gran gusto, y el tema sobre el cual va a trabajar está dándonos motivación y es muy sugerente para todas y todos los que trabajamos los derechos humanos. Se había un poco iniciado con un trabajo que tenía que ver con las 2 historias de los derechos humanos,
y una serie de conferencias que ha dictado recientemente sobre la historia larga de los derechos humanos, donde pone derechos humanos en un contexto de tensiones, modernidad, colonialidad, y en una onda histórica de larga duración. Así que bueno, sin más, agradecerle muchísimo a Raúl por esta presencia y somos todo oídos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto y es un verdadero honor esta invitación. Realmente es un enorme gusto volver a La Pampa, aunque sea a la distancia. Y vamos a conversar un rato sobre la historia de los derechos humanos. Suele contarse una historia corta en los cursos, una historia que es reciente. Yo ya me estoy convirtiendo en un fenómeno biológico, pero cuando empezó la cosa de los derechos humanos, con la Declaración Universal del 48, yo ya estaba en primero inferior en la escuela, ¿no? Entonces, la historia del derecho internacional, de los derechos humanos, cuando el derecho empieza a ocuparse, el derecho internacional, empieza a ocuparse de las relaciones entre los estados y sus habitantes, es sumamente reciente. Hasta entonces, el derecho internacional se había ocupado de relaciones entre estados. Es decir, que las relaciones de los estados con sus habitantes quedaban reservadas al derecho interno, o sea que la soberanía, por decirlo muy crudamente, se reservaba el derecho de matar a sus habitantes, o de dejarlos vivir. Tampoco en 1948 la cuestión en el derecho internacional empieza con mucha fuerza. En esa Declaración Universal del 10 de diciembre, en la que trabajaron y aportaron fundamentalmente René Cassin, que había sido ministro de Gaulle en el gabinete en el exilio en Londres, y Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, esa declaración tiene el valor, tenía en ese momento, el mero valor de una declaración. Es decir, en el derecho internacional, una declaración es una manifestación de buena voluntad nada más. La ley internacional son los tratados. Y el desgano del derecho internacional, interferido por el mundo bipolar, bueno, hizo que prácticamente fuesen casi 30 años los que demorase en convertirse eso en tratados. En tratado, bueno, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 66, que recién cobran vigencia cuando obtienen el número de ratificaciones en el año 1976. Es decir, habían pasado 28 años desde la declaración. Por supuesto, la declaración ahora tiene valor de ley internacional porque fue incorporada a la Carta de las Naciones Unidas y en consecuencia forma parte del Estatuto de las Naciones Unidas. Pero esta historia es la historia breve. Sería bueno preguntarnos cuándo nace la idea de derechos humanos y cuándo o qué son los hechos que impulsaron al derecho internacional a salir de su indiferencia. Porque daría la impresión, cuando uno pregunta, bueno, ¿dónde se originaron los derechos humanos? Dicen, no, fue a fines del siglo XVIII, el iluminismo, los pensadores de esa época. Y daría la impresión de que algunos dejaron los libros de los filósofos ahí arriba de la mesa de noche, un día se acordaron de leerlos y porque eran buena gente, a la mañana se les ocurrió hacer la declaración y después impulsar por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los pactos. Bueno, acá está faltando algo.
Primero y fundamental, es cierto que la idea surge a fines del siglo XVIII. Los iluministas y el liberalismo del fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, fue la ideología de una clase social en ascenso en Europa, es decir, la ideología de la burguesía en ascenso. Y en líneas generales, bueno, hay algo que llama la atención. Primero, ni siquiera trataban de abarcar a todos los habitantes de Europa, que daría la impresión que estaban casi refiriéndose a la propia clase social, pese a las luchas que tenían, etc. Pero lo que llama poderosamente la atención es que ninguno de estos pensadores, absolutamente ninguno, se ocupó de los colonizados, ni habló contra el colonialismo. Verdaderamente, decir que esta idea aparece en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, en las postrimerías del siglo XVIII, históricamente falso. Pero además es algo que se reitera porque encaja perfectamente en una idea de derechos humanos que es sumamente peligrosa si la miramos desde el sur. Es la idea de que los derechos humanos se generaron en una civilización del norte, fundada en estos pensadores, en las declaraciones, la francesa, la norteamericana, y que después se derramó hacia el sur, derramaron su civilización hacia el sur. Primero, la declaración francesa parece que no le gustó para nada a los haitianos. La declaración norteamericana no fue obstáculo para que hasta la guerra de secesión hubiese esclavos en Estados Unidos. Y esa supuesta civilización que se derrama hacia el sur y que estaba consagrada en el norte, no resulta muy veraz si tenemos en cuenta que hace unos 80 años se estaban cometiendo las peores atrocidades en el norte. Es decir, esto pasa por alto que la historia muestra que el verdadero origen, la primera enunciación de la idea de derechos humanos como idea de dignidad de persona, es decir, de ente autodeterminable, titular de derechos y con conciencia moral de cualquier ser humano, por el hecho de ser humano, nació en nuestra América. Y nació como reacción frente a crímenes mundiales. El derecho solo puede regular relaciones humanas, otra cosa no puede regular. Y para que haya crímenes mundiales, tuvo que haber relaciones humanas mundiales. Si no había relaciones humanas mundiales, tampoco podía haber crímenes ni sanciones o crímenes, ni concebir la idea de sancionarlos o de condenarlos. Y relaciones humanas mundiales no hay desde que no hubo, hasta que hubo mundo. El mundo no es el planeta que tiene tiempos cósmicos, movimientos cósmicos, ¿no? Tampoco hay mundo desde que a nuestros antepasados se le ocurrió dejar de aprender con la mandíbula, manejar las manos, pararse en dos patas y desarrollar el cráneo. No, el mundo como mundo humano existe y las relaciones humanas recién pudieron comenzar cuando todos los integrantes del género humano pudieron conocer la existencia de todos sus congéneres. Y eso tiene una fecha, que fines del siglo XV. Es decir, cuando Colón llega al Caribe y cuando Vasco da Gama da la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y llega a la India. Entonces,
se conoció la existencia de europeos, de americanos, y se conoció mejor la existencia de los subsaharianos. Hasta entonces sí hubo crímenes, pero no eran mundiales. Crímenes mundiales aparecen recién en ese momento y naturalmente producen una reacción. Una reacción de denuncia, una reacción de protesta y una reacción de reivindicación de los derechos de las víctimas y de humanización de las víctimas. El mundo nace con crímenes mundiales y nace con el crimen mundial de la conquista. Crimen que fue un genocidio que prácticamente acabó casi con la población originaria, extinguió el 80%, no solo por explotación, por sometimiento a servidumbre, sino por las infecciones que trajeron los europeos, frente a las cuales nuestros originarios no tenían anticuerpos. La peste bubónica, la malaria, el sarampión, la viruela, diezmaron totalmente a nuestra población originaria, y cuando se quedaron sin mano de obra, en este inmenso campo de concentración, campo de trabajo forzado que habían montado, ahí cuando se quedaron sin mano de obra, trajeron unos 20 millones de africanos esclavizados. Estos crímenes mundiales fueron los que provocaron las primeras reacciones contra ellos. Y el primer enunciado de la idea del respeto a todo ser humano por el hecho de serlo, surge en ese momento. La confrontación entre el pensamiento ius humano y el pensamiento antihumano. El máximo representante del pensamiento ius humano fue Fray Bartolomé de las Casas. Y la máxima confrontación ideológica que se da en ese momento es en la famosa Junta de Valladolid, entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda era un sujeto sumamente mediocre, que como muchas veces sucede, cobra fama por el hecho de haber confrontado con una personalidad y un pensamiento como el de las Casas. Y defendía el título mismo del colonialismo. Porque ¿con qué título? ¿Con qué título los españoles habían ocupado nuestra América? Ojo con esto que estoy hablando del crimen de la conquista, de nuestra conquista americana, del crimen del Imperio Ibérico. No le resto importancia a lo que hicieron los ingleses también, que mataron a casi toda la población de América del Norte, por supuesto. Pero sí me centro en lo nuestro porque es aquí donde surgió la idea de derechos humanos. El título al que se pretendía legitimar esta ocupación territorial eran las bulas del Papa español Alejandro VI, de no muy buena memoria, que se diga, que había concedido, siguiendo la tradición de algunos de sus antecesores, que le habían concedido a los portugueses tierras en África, o lugares en África, él le había concedido a los reyes de Castilla estas islas. Bueno, empezando por el propio Colón, cuyo proyecto natural, le hacen monumentos, etc., pero el proyecto de Colón era esclavizar a la población originaria, a tal punto que mandó unos 500 indios a España que se murieron de frío, en la mitad. Pero bueno, hubo ahí una confrontación con la corona, etc. La reina dice, no, ¿quién le autoriza a este almirante a esclavizar a mis súbditos?
En fin, Las Casas niega esto, dice que la bula fuerza el texto de la bula, dice no, es un encargo misionario, pero no otorga un derecho. Cuidado, con esto está deslegitimando la potestad del Papa para hacerlo. Cuidado, se deslegitima el Tratado de Tordesillas, que repartía esta América entre España y Portugal, dejando afuera a los ingleses, franceses, holandeses, y con eso deslegitima la autoridad de los reyes de Castilla. Y sostiene que había que respetar las instituciones de los indios, que había que respetar su propiedad, frente a la posición de Sepúlveda, que decía que la guerra se justifica cuando es defensiva, cuando es para recuperar lo que robaron, o es para respondiendo a injurias, calumnias. Y también decía que la guerra se justifica cuando se lleva a cabo contra grupos que no respetan los derechos humanos, que no respetan el derecho natural, quiero decir. El derecho natural. ¿Qué era el derecho natural para Sepúlveda? Era su cultura. Es decir, su superioridad cultural, supuestamente cristiana, supuestamente digo, le concedía autoridad para someter a servidumbre a todos los originarios. Frente a esto, Las Casas reivindica el derecho a la autoridad de los indios, el respeto a su dignidad, y en una obra póstuma, en las 12 respuestas las 12 preguntas, las 12 cuestiones y las 12 respuestas que provee, Las Casas reivindica el derecho de propiedad de los indios, dice que hay que devolverle el tesoro de Atahualpa, que hay que devolverle todo lo que se sacó de sus minas, que hay que devolverle todo lo que se le robó, incluso aquellos que han cobrado servicios, que se les pagaron con bienes, con beneficios obtenidos de los indios, los deben devolver, y que incluso deben devolverles sus templos, aunque allí se hubiesen construido iglesias católicas. Es decir, le respetaba la religión. Por supuesto que Sepúlveda decía que eso no valía la pena porque se trataba de antropófagos. Yo no sé si está probado antropológicamente la existencia de antropófagos en América, pero aunque esté probada sería una minoría. Y culto satánico, con sacrificios humanos. Los sacrificios humanos sobre todo se mencionan en México. Quiero aclarar a este respecto algo que me contó hace muchos años, me dijo, y después lo verifiqué, una célebre antropóloga mexicana. Ninguno de los cronistas que habla de sacrificios, salvo lo que sea la muerte de los prisioneros de guerra, que también hacían los españoles, pero fuera de esos casos, ninguno de los cronistas que habla de sacrificios presenció un sacrificio humano. Todos cuentan lo que les relataron, pero no los presenciaron. Es muy probable, casi cierto, porque en todas las culturas ha pasado, que en algún momento los hubo, pero nadie está seguro de que existiesen a la hora de la llegada del colonizador. Por cierto, se trata de subestimar la idea de la ideología lascasiana, primero por las limitaciones naturales que tenían las circunstancias. Las Casas no era tonto y el propio Sepúlveda lo estaba denunciando a la Inquisición, no era un suicida. De modo que alguna limitación tenía en lo que decía. En segundo término, se trata de subestimar el discurso lascasiano diciendo que no es un discurso jurídico, sino que es un discurso teológico. Cuidado, no confundamos lo teológico con lo teocrático.
Ante todo, ni San Agustín ni Santo Tomás tienen nada que ver con esto, porque nunca conocieron el colonialismo. En segundo, y mucho menos Aristóteles, se había muerto mucho antes. En segundo término, cuando de un discurso de muertos se araña en pedazos para legitimar poder político, es un discurso político con argumento teocrático, pero es un discurso teocrático y es un discurso político. Cuando se hacen esas cosas como en el Malium Maleficarum, por ejemplo, para legitimar la Inquisición, eso no es un discurso teológico, es un discurso teocrático. Y había un paradigma teocrático. Y bueno, la discusión se daba en ese paradigma. Después vinieron otros. Paradigma entiendo en el sentido de Kuhn, es decir, un marco dentro del cual se produce toda la discusión ideológica en una época. Después vino un marco biologista, hoy hay un marco economicista, etc., ¿no? En fin, cada momento del colonialismo conoció un paradigma diferente. Y naturalmente, bueno, la discusión se daba en el paradigma de ese tiempo. Pero quede claro que este crimen o sucesión de crímenes atroces, de genocidios, de la conquista y del esclavismo, posibilitó a los europeos llevarse toneladas de oro y plata y materias primas. España nos colonizó. ¿Por qué nos colonizó el Imperio Ibérico, España, Portugal, y no nos colonizaron los noruegos? ¿Qué fue? ¿Qué le permitió a España hacer eso? Lo permitió su estructura guerrera, la estructura de sociedad guerrera que tenía la península ibérica. ¿A qué se debía? A que llevaban 800 años de conquista sobre el Al-Andalus. 800 años de conquista que culminan con el episodio final de expulsión de los islámicos, casi contemporáneo con la llegada de Colón. Esa 800 años de guerra, de conquista, de avance sobre el territorio del Al-Andalus, naturalmente habían exigido una sociedad vertical muy estratificada en forma de ejército, una sociedad guerrera. Y esa sociedad guerrera tiene un presupuesto, que es el reforzamiento del patriarcado. En Europa se refuerza el patriarcado. No lo inventan, por supuesto, no lo inventan los ibéricos, pero sí lo refuerzan enormemente. Ese refuerzo se ve y se manifiesta después en lo que serán las sucesivas inquisiciones. Pero el reforzamiento del patriarcado, la subhumanización de la mitad de la población, es un elemento necesario como presupuesto. Elemento que de alguna manera se subestima. Perdón, Raúl, perdón. Vamos a pedir a María Cristina que silencie su iPhone, el iPhone de María Cristina. Muchas gracias. Perdón, Raúl, por la interrupción. Sí. Es evidente que todo ejército tiene unidades menores que ejecutan las órdenes de los generales, ¿no? Que son unidades menores enviadas, manejadas por cabos, sargentos, etc. Bueno, el patriarcado lo que hace es asignarle esa función en una sociedad con estructura guerrera al paterfamilias. Esto es reforzamiento previo. Y luego, ya ocupado el territorio, es necesario, cuando se le da al territorio colonizado la estructura de un campo de trabajo forzado, es necesario ordenar jerárquicamente al personal de ese campo de trabajo forzado. Y ahí la colonización inventa el racismo por melanina.
no porque los europeos no hubiesen conocido antes que había gente más rica en melanina, pero no le habían otorgado ninguna función discriminatoria. La función discriminatoria y jerarquizante racista se inventa realmente con la colonización. El patriarcado fue un presupuesto, el racismo por melanina fue un instrumento necesario para llevarla adelante. Merced a esta empresa, a este genocidio, Europa se lleva oro, plata y materias primas, pero el Imperio Ibérico, con esa estructura vertical jerarquizada y que termina por expulsar a los judíos y a los árabes, es incapaz de desarrollar una burguesía. Estas burguesías se desarrollan, por ende, pasa el dinero por el Imperio Ibérico, va a dar a las potencias del centro y norte de Europa, y ahí se desarrollan las burguesías. Esas burguesías protagonizan la revolución industrial, comienza el proceso de acumulación originaria, surge el capitalismo con su jerarquización clasista, quiebra el Imperio Ibérico, nos independizamos y acaba el colonialismo originario y viene el neocolonialismo. ¿Y el neocolonialismo en qué consiste? Esa Europa que se empodera gracias a esto, gracias a la colonización, logra salir del aislamiento que tenía en el siglo XV, diezmada por la peste bubónica, cercada por los islámicos por el sur y por el este, se libera de todo eso, se empodera, y Europa se dedica a practicar los mismos genocidios en África, en Asia y en Oceanía, es decir, por el resto del mundo. Advienen los nacionalcolonialismos, con sus enormes crímenes terribles. Se reparten en 1885 África como si fuera una pizza. Las potencias coloniales disputan territorio, someten a la China a 2 guerras para que exima de impuestos la importación de opio que fabricaban en la India. Ocupan los ingleses la India, la van ocupando lentamente hasta someterla. Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tremendas hambrunas, mientras las autoridades coloniales inglesas exportaban cereal. El cereal, en lugar de alimentar a los hindúes, era remitido a Inglaterra. 9 millones de muertos por efecto del hambre. Sumamos eso a los muertos de la peste en la India, y estamos hablando de 1880 y 1900, son 16 millones de muertos. Si tenemos en cuenta las atrocidades cometidas, no solo por el famoso rey belga en el Congo, sino por los alemanes cuando extinguieron a los hereros, por los franceses en el Congo francés, vamos a tener unos cuantos millones más. Si tenemos en cuenta la esclavización de chinos por los holandeses y la dominación holandesa en Indonesia, sumaremos unos cuantos más. Si tenemos en cuenta que casi extinguieron prácticamente la población originaria de Australia, sumaremos unos cuantos más. Es decir, se nos caen millones de muertos por todos lados. Violaciones masivas de derechos humanos, crímenes contra la humanidad por todo el planeta. Si asimilamos un poco el colonialismo a lo que es la expansión territorial
Bueno, la expansión territorial de Estados Unidos prácticamente acabó con la población originaria norteamericana. Si tenemos en cuenta lo que pasó en nuestra región con el neocolonialismo, continuó la obra genocida contra los indios. No solo fue Roca acá, en Chile, un tal coronel Cornelio Saavedra, no el nuestro, se ocupó de quitarle las tierras, 95% de la tierra a los originarios. En Perú hubo una explotación de caucho más o menos similar a la belga en el Congo, terrorífica también, y así podríamos seguir, México, etc. Centroamérica, podríamos entrar en el siglo XX, 1932, prácticamente se mata a todos los indios en El Salvador, arrasar poblaciones originarias era una gimnasia bastante común, hasta bastante recientemente en Guatemala, etc. Y finalmente las potencias neocoloniales, los nacionalcolonialismos que se disputaban todos los continentes, se trenzan entre ellos en 30 años de guerras, con un paréntesis marcado por una enorme crisis económica recesiva, por un lado, y por una enorme pandemia, por otro, que fue la llamada gripe española. Se trenzaron en terribles guerras entre 1914 y 1945. Y en el último periodo no tuvieron mejor idea que practicar en el norte los mismos genocidios que habían practicado con los colonizados. Solo que en este caso víctimas y victimarios eran igualmente pobres en melanina. Todo esto y las bombas de Hiroshima y Nagasaki cierran el periodo, digamos, del colonialismo, del neocolonialismo tradicional, aunque no lo cierran del todo. Se abre en la posguerra un cierto momento de un poco de racionalismo, aunque no muy racional. No muy racional porque si pensamos un poco lo que en ese momento dijo el presidente Truman, vamos a ver que decía que le agradecía a Dios que la bomba haya caído del lado de ellos y no del lado de los nazis, lo cual es bastante racional. Pero después decía que le rogaba a Dios que le indique la forma de utilizar esa energía conforme a sus designios. No le decía que le rogaba que no tuviera que utilizarla nunca más, sino que la utilizara conforme a su designio. Es un poco contradictorio que la energía creadora que se libera para destrucción se le pida a Dios cómo utilizarla, pero no importa, es una especie de posición reaccionaria extrema, ¿no? Lleguemos al caos porque es mejor que lo que se hizo. Y paralelamente, el día antes de la declaración del 10 de diciembre del 48, el 9 de diciembre, se prepara el Tratado Internacional contra el genocidio. Y en ese tratado se borran las últimas palabras que estaban en el proyecto. Las últimas palabras se referían a grupos políticos o de otra naturaleza, por presión del estalinismo. Es decir, empezábamos en la posguerra un periodo muy raro, en el cual un presidente le pedía a Dios que le diga cómo usar la energía nuclear conforme a sus designios, y el mundo socialista se reservaba el derecho a aniquilar grupos políticos y de otra naturaleza. Ya estaba anunciando algo que desde el comienzo el mundo bipolar estaba mostrando un cierto grado de irracionalidad bastante grande, que se extiende a lo largo de años, fundamentalmente porque los franceses no entendieron bien que no podían seguir con el mismo colonialismo. Los ingleses se dieron cuenta, aunque hicieron algunas matanzas de despedida, pero de alguna manera soltaron la mano.
Los franceses no, siguieron, y entonces tuvieron la guerra de Indochina, en la que se gastaron mucho más que lo que les habían dado para la reconstrucción de Europa, y después siguieron con la guerra de Argelia, con una particularidad que nos afecta a nosotros, ¿no? Porque realmente las Fuerzas Armadas francesas hicieron un terrible papelón en la Segunda Guerra Mundial, porque tenían su famosa línea Maginot, que no iba a pasar nadie, y los alemanes la pasaron en 3 días. Entonces, como habían hecho ese papelón en la Segunda Guerra, les resultaba bastante cómodo alucinar que estaban viviendo la Tercera Guerra Mundial y que le estaban ganando. Y entonces inventan la doctrina de la seguridad nacional. Era la lucha abierta, una guerra universal, una tercera guerra mundial, entre Oriente y Occidente, y ellos eran los adalides del Occidente cristiano, etcétera, todas esas cosas. Y en esa lucha, si los otros violaban derechos humanos, ellos también tenían derecho a violar derechos humanos. Bueno, esa rarísima, esa alucinación de Tercera Guerra Mundial atraviesa el Atlántico y llega a América Latina con las consecuencias que todos conocemos. Esto está mostrando que, primero, la positivización desde el 48, el 66, el 76, de los derechos humanos en el derecho internacional no surgió porque se acordaron de leer a los autores del siglo XVIII, sino que surgió impulsado por las atrocidades cometidas. Y la propia idea de derechos humanos, que se remonta al pensamiento lascasiano, tiene ese origen. Es decir, reacción frente a los crímenes contra la humanidad, los enormes crímenes contra la humanidad cometidos por el colonialismo, por el neocolonialismo y por la versión de seguridad nacional del último coletazo del neocolonialismo. Y por cierto, esta pelea no ha terminado. Sigue. Y sigue porque por más que tengamos las normas, tenemos el deber ser, pero el deber ser no pasa automáticamente a ser. Hay obstáculos. Tenemos normas vigentes, pero no del todo eficaces. La vigencia no se compatibiliza con la eficacia. Y continúan las violaciones de derechos humanos. Por lo menos tenemos la ventaja de que desde el punto de vista jurídico las podemos calificar. Ya no es una opinión individual, sino que hay normas. Pero eso no impide las dificultades para la eficacia de las normas. Y las dificultades para la eficacia de las normas provienen de la continuidad del colonialismo. Con el colonialismo originario, el neocolonialismo y el coletazo final de seguridad nacional del neocolonialismo, el colonialismo no ha terminado. Se encuentra en su etapa actual de tardo colonialismo. Es una etapa diferente. Una etapa que proviene de la financiarización de la economía. El norte somete hoy al sur y croniciza el desarrollo del sur a través de la deuda. El método de colonización actual es forzar el endeudamiento del sur. Esta realidad viene hoy legitimada por una ideología que se autodenomina neoliberal. Se trata de un reduccionismo. Cuando se plantea ideológicamente la confrontación entre las casas y Ginés de Sepúlveda marca desde ese momento lo que habrá de ser toda la línea de pensamiento antihumano
desde entonces hasta hoy. Toda la línea de pensamiento colonialista desde entonces hasta hoy. Y Las Casas plantea lo que será la línea de pensamiento ius humano desde entonces hasta hoy. Esa es la importancia de esa confrontación de discursos. Pero veamos que esos discursos van pasando por distintos paradigmas. En definitiva, si bien Las Casas era un mediocre ideológicamente hablando, las conclusiones a que llega son las mismas que en el más elaborado discurso del pensamiento filosófico idealista europeo de la época. El más elaborado discurso legitimante del colonialismo, dentro de la vertiente filosófica idealista, corresponde a Hegel. Lean ustedes la filosofía de la historia de Hegel y lo verificarán. Hegel es el exponente de la máxima soberbia de superioridad cultural. Soberbia que inventa, como todo el romanticismo alemán, haciendo nacer la filosofía y el espíritu de la humanidad, el Geist que le llama, con los griegos. Todo lo anterior no sirve. Los chinos eran teocráticos, los árabes eran sensuales, los judíos estaban sometidos al poder absoluto. No, todo lo anterior no sirve. Empieza todo con los griegos, nadie pensó antes. Y por supuesto, esto lo hacen para considerarse heredero de los griegos, claro. Y después niega directamente la humanidad de los subsaharianos. Dice que están en los umbrales de la humanidad, que son poco menos que monos. Y niega la existencia de nuestros originarios. Dicen, bueno, al contacto con el europeo se extinguieron, quedan unos pocos. Y de ahí su Geist avanza, más que un espíritu, esto parece un espectro que va avanzando y va matando gente, hasta llegar a su superioridad cultural germánica, porque incluso subestima la cultura europea latina. Ese es el espíritu de la humanidad que va pasando. Es la glorificación triádicamente, dialécticamente, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, la síntesis en el espíritu absoluto. No podía haber relaciones jurídicas entre personas que no hubiesen alcanzado el grado del espíritu subjetivo, es decir, de la autoconciencia de su libertad, que solo lo habían alcanzado los burgueses europeos, claro. Entonces las relaciones que podía haber no eran jurídicas, había que tratar como si fueran unos animales que se escaparon del zoológico. En fin, esa es la versión idealista. Pero es muy complicada, muy complicada. Explicarle a la gente lo dialéctico, qué sé yo, la dialéctica no la inventó Hegel, sino Platón, ¿no? Pero, o antes en la India, no importa. Pero explicarle a la gente que lo dialéctico, qué sé yo, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo, el absoluto, tesis, antítesis, síntesis, es muy complicado. Entonces, el discurso que predomina cuando ya la burguesía llega al poder en Europa es un discurso mucho más simplista, mucho más panfletario, un discurso de improvisados, ¿no? Es el racismo con un reduccionismo biológico, que se lo atribuyen al pobre Darwin, todos dicen que es el darwinismo social. No, en realidad Darwin dijo unas cuantas cosas, pero no. En realidad es spencerianismo, fue Spencer, Herbert Spencer, un diletante loco, que decía cualquier cosa. Y entonces el catastrofismo, todo avanza en propulsión a catástrofes, y en cada catástrofe, ¿qué vamos a hacer? Quedan los más fuertes y los otros, los débiles, tienen que desaparecer, porque de esa manera la humanidad avanza, se le va agrandando más la cabeza. Los más fuertes se le adelanta más la cabeza, se le agranda más la cabeza. Y los más débiles, bueno, tienen que morirse, ¿qué se va a hacer? La catástrofe así ha hecho avanzar
la raza humana. Y nosotros, los europeos, tenemos la cabeza más grande que los colonizados. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a los colonizados a que tengan más catástrofes y vayan quedando los más fuertes. Bueno, también dentro de la propia Inglaterra victoriana, claro, también había que dejar morir a los pobres porque no tenían capacidad de luchar. Entonces los más quedaban los otros, que eran los que verdaderamente luchaban, ¿no? Bueno, semejante simplismo de reduccionismo biológico fue el que cundió por todas las agencias de reproducción ideológica de nuestra América Latina en tiempos de nuestras repúblicas oligárquicas. De vez en cuando, en la raza más evolucionada, que era la europea, nacía un tipo mal terminado. Entonces Lombroso descubre que ese es el criminal nato, y allá lo matan o lo meten preso. Y también algunos lo mandan a Australia para que estén entre medio de los colonizados. Bueno, listo. Ese simplismo, esa cosa diletante, es el discurso antihumano del evolucionismo biológico, un reduccionismo biologista racista. Este es el biologismo evolucionista racista. Hay otro biologismo, otro reduccionismo biologista que es involutivo, no es evolutivo, pero que corresponde al mismo modelo. Solo que entre nosotros se difundió menos y nos parece un poco más raro, pero en definitiva es lo mismo. Es aquel que pretende que existió una raza superior, aria. ¿Por qué? Porque cuando Max Müller descubre que las lenguas europeas provienen todas de la India, entonces dice, si todas provienen de la India, es que debe haber existido una lengua aria única. No hay prueba de ello, pero no importa. Y si existió una lengua aria única, debe haber existido, tampoco hay prueba ninguna, una raza aria única. Se sabe que hay unos arios que entraron al norte de la India que eran blancos y el sur de la India más morenos. Pero bueno, no. Y tienen algunos elementos culturales, sí, pero fuera de ahí no se sabe otra cosa. Antropológicamente lo demás es un invento. Pero no sé, esa raza aria superior comienza ahí con Gobineau, que es un conde de dudosa nobleza, que terminó como embajador en Brasil y decía que solo podía hablar con el emperador porque todos los demás eran mulatos, y que debido a ese mulataje se iba a producir una esterilización, no se iban a reproducir los brasileros, parece que se equivocó, y finalmente después lo nombran embajador en algún lado y se escapa con la mujer de un colega. Inventa una nobleza, una historia rara, que es la historia de las razas humanas, francés, y que después la recoge un inglés loco, germanófilo, tan germanófilo que se asumió la nacionalidad alemana y se casó con la hija menor de Wagner, que fue Chamberlain, en otra obra donde se inventa un Cristo ario y no sé qué cosa por el estilo, y después eso es recogido años después por Rosenberg en el mito del siglo XX, que ya le pone la esvástica, ¿no? Pero ese es el discurso, digamos, racista involucionista. Los dos tenían como fundamento la reducción del ser humano a un ente puramente biológico. Pero bueno, viene la Segunda Guerra Mundial, ya de raza se deja de hablar, la UNESCO dice, mire, por favor no usen más raza, usen el concepto de etnicidad, de etnia, pero no raza, etc. Archivan la cuestión de la raza, salvo algún desubicado que siempre sigue hablando, pero bueno, en general eso se archiva, no sin antes con algunas consecuencias prácticas como la eugenesia y cosas por el estilo, algunas cosas terroríficas parecidas, pero se archiva el discurso de reduccionismo biológico y pasamos entonces al actual discurso reduccionista economicista.
que curiosamente el discurso neoliberal se basa en un concepto antropológico que es producto de una versión deformada y vulgarizada del marxismo. Es decir, cada uno de nosotros, según estos señores, nos comportaríamos en toda nuestra vida conforme a ley de oferta y demanda. Es decir, nos casamos, no nos casamos, tenemos hijos, estudiamos una carrera, no la estudiamos, etc. Todo o pintamos cuadros, todo conforme a ley de oferta y demanda. Esto tiene algunos evangelistas originarios, entre otros Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises. Hay que leer a Ludwig von Mises porque este es el discurso antihumano de hoy. Con toda claridad, Ludwig von Mises lo dice. Hay un error, dice él, un frecuente error, que es creer que todo ser humano por el hecho de nacer tiene algún derecho. Punto. Es la negación frontal. Entonces, cuidado, hoy cuando estudiamos o queremos ver cuál es el discurso antihumano, no nos vayamos a Sepúlveda, que ya pasó a la historia, no nos vayamos a Spencer, que también pasó a la historia, no nos vayamos a Gobineau, que también pasó a la historia, no nos vayamos a Mein Kampf, que tampoco, no nos vayamos a los argumentos del fiscal Wyszynski en los juicios stalinistas del 38, no. Leamos a los neoliberales. Esa es la ideología antiderechos humanos de hoy. Y enfrente se mantiene el discurso lascasiano. Permanentemente, contra todas estas ideologías, lo que se mantiene es el discurso lascasiano. De modo que la idea de derechos humanos nació 250 años antes de lo que nos cuentan desde el norte. Y el cuento relato desde el norte que ignora el colonialismo, que es el eje de violación de todos los derechos humanos y que lo impulsa en definitiva por los crímenes que comete a que un día el derecho internacional deje su indiferencia. Hasta entonces el derecho internacional, como les decía, había sido indiferente a todos, salvo a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, los convenios de La Haya, uno convocado por Nicolás II de Rusia y otro convocado por Theodore Roosevelt, el viejo Roosevelt, el Big Stick. ¿Qué fue lo que establecieron? Establecieron la tipificación internacional de los crímenes de guerra. ¿Pero por qué? Porque en Solferino, en la batalla de Solferino de 1860, en que Austria pierde el norte de Italia, quedaron 40.000 tipos amputados y heridos que se murieron solos sin atención médica en el campo de batalla. Entonces en el norte dijeron, bueno, no, estas barbaridades entre nosotros no. Pongamos límite y tipifiquemos los crímenes de guerra. Entre nosotros esta barbaridad, esta salvajada, no. No es muy distinto de lo que pasó unos años después, unas décadas después, cuando 50 años más tarde dijeron, bueno, no, cuidado. Estos genocidios con los colonizados sí, pero con los pobres, entre los pobres melanina no. Más o menos. Estas líneas ideológicas y estos hechos se marcan contradiciendo la historia que nos cuentan del norte para percibir los derechos humanos desde el sur. Y tengamos cuidado porque hay dos formas de neutralizar los derechos humanos hoy. Una es esta, que es confrontándolos ideológicamente con el neoliberalismo. Otra no lo confronta ideológicamente, pero trata de cooptar los organismos internacionales en forma tal de reducir los derechos humanos, degradarlo a un nuevo discurso de dominación. Estas son las dos confrontaciones que hay en este momento. Y tengamos cuidado también con la periodización de los derechos humanos que nos cuentan desde el norte. Cuando nos dicen hubo derechos humanos de primera generación, individuales, de segunda generación, sociales, y ahora vienen de tercera generación, entre los cuales está el derecho al desarrollo progresivo, contestémosle no, guarda.
desde el sur, el tercero es el primero. Porque no hay desarrollo sin independencia. Una sociedad que está sometida a otra, no puede desarrollarse, no puede tener desarrollo humano. Entendiendo por desarrollo no meramente el crecimiento del PBI, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, me pueden decir, bueno, pero usted está subestimando la vida humana. No, no la estoy subestimando. En lo más mínimo la estoy subestimando. Porque el subdesarrollo del sur nos está costando víctimas de violencia. Nosotros en nuestra América, no nosotros en la Argentina, ni Uruguay, Chile, Bolivia, algo Perú, nos salvamos, pero el resto de América Latina tiene los índices de homicidios más altos del mundo. Tenemos los coeficientes de Gini también, que indican la inequitativa distribución de la riqueza más altos del mundo. Más altos que África. África es más pobre, pero menos desigual. Y además tenemos muertos por atención selectiva de la salud, por falta de campañas sanitarias, por inseguridad laboral, por inadaptación de nuestras redes viales a los vehículos que tenemos. Tenemos vehículos que van a 200 kilómetros por hora y se nos atraviesa una vaca, y algunas otras causas más. Es decir, si sumásemos todas estas víctimas, veríamos cada 2 o 3 meses en la región nos estamos echando una Hiroshima y Nagasaki con paciencia. Es decir, al decir que el primer derecho humano para nosotros es el derecho al desarrollo humano, no estamos subestimando la vida. Al contrario, lo estamos poniendo en primer término. Por lo que nos cuesta en vidas humanas la violación del derecho humano al desarrollo por el actual tardocolonialismo, que no genera un genocidio igual a los anteriores, pero sí está provocando un genocidio por goteo en curso. Bueno, creo que con esto lo que quiero significarles es que la historia de los derechos humanos hay que releerla como historia larga y releerla desde la visión austral nuestra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Realmente óptima exposición y que es muy sugerente, muy provocadora para poder dialogar. Y ahí veo, bueno, ya alguna que otra mano levantada, de Rocío Sánchez, de Norman, nuestro querido amigo Norman Solórzano, de Costa Rica, y de Jessica Madronea. Así que si quieren, en ese orden, que no sé si es el correcto, es el que yo pude verles, les pasamos la palabra. Rocío. Bueno, mientras Rocío, no sé si fue por casualidad que levantó la mano, mientras tanto le paso la palabra entonces a... Ahí está Rocío. No, Ale, lo que pasa es que estoy con cámara y con audio apagado porque estoy con la gordita, pero el aplauso fue... Ahí se escucha la gordita. Nada, simplemente agradecer a Raúl, a quien tuve el lujo de conocer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando fui visitante profesional. Gracias a vos, Ale. Así que es un lujo volver a escucharlo y me pareció excelente su disertación. Y bueno, gracias, Ale, por organizar este evento que me parece siempre muy positivo para nuestra facultad y para nuestro crecimiento también como universidad. Gracias, y cierro el audio porque si no la gordita no va a dejar hablar a nadie. Bueno, Rocío, muchísimas gracias y un besito a la nena, a tu hijita. Bueno, entonces le paso la palabra a Norman Solórzano, querido amigo, compañero de épocas muy lindas de estudio en Sevilla, y gran comprometido también, estudioso de los derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro. En realidad también, como la compañera anterior, lo que estaba haciendo era aplaudiendo.
aplaudiendo la exposición Ah, de Raúl, bueno, a quien, bueno, le saludo, y hace muchos años pudimos encontrarnos cuando estaba Raúl aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y algunas conversaciones que me marcaron mucho. Y sobre esta exposición, que realmente es lo que señala al final, derechos humanos hay que verlo, es decir, en una historia larga, una historia con una serie de complejidades que en el tiempo actual tiene que ser leído, y sobre todo lo que es el discurso que confronta toda esta producción y este pensamiento neoliberal, ¿verdad? Que simplemente llega a afirmaciones que en otro tiempo podrían haber sido inconcebibles en términos de cinismo, ¿verdad? Y de cinismo en función de una supuesta eficiencia, ¿verdad? Pero es la eficiencia de que nos matemos más rápidamente, ¿verdad? O en función también de una competitividad, ¿verdad? Que es lo que se propone, que es competitividad también para, como nuestro otro maestro, Frank Kelhammer, señala, ver quién corta primero la rama en la cual todos estamos montados, ¿verdad? Entonces, en realidad, sí, esto que nos plantea Raúl, dice, vuelve precisamente a abrirnos también, porque cuando nos preocupamos por derechos humanos, de alguna manera es abrir todas esas heridas, ¿verdad? En el cuerpo vivo de nuestros pueblos. eh, y entonces a partir de eso, bueno, plantear también una lucha así por la dignidad, por la emancipación, por la posibilidad de ser ahí donde se está. Así que muchas gracias y un saludo, Alejandro. muchas gracias, Norman, por esa reflexión. Bueno, entonces quiere decir que estaban aplaudiendo y yo les estaba pasando la palabra para que pregunten. Pero sí, Ricardo Robles se sale de la vaina, porque tanto por el chat como ha levantado la mano, y es una mano menos amarilla que la del aplauso, así que eso sí es una pregunta. Por favor, Ricardo. Sí, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos por organizar. Profesor Zaffaroni, muchísimas gracias por su charla. Pues en realidad voy a leer la pregunta que está en el chat, ¿no? Y es, sabiendo su experiencia y concretamente ahora su rol como juez de la Corte, me gustaría escucharle sobre esta cuestión. Muy a menudo, y hay muy buenas razones para ello, el derecho internacional de los derechos humanos suele quedar fuera de las críticas o de aquello que se considera relevante para construir unos derechos humanos otros. ¿Usted considera que el derecho internacional de los derechos humanos es un campo de disputa relevante para fines emancipatorios? ¿Cómo podríamos considerarlo así y por qué razones? ¿Por qué defender que a pesar de la distancia que suele haber con esas esferas internacionales y los procesos de lucha, ese es un espacio relevante? Bueno, en principio tiene un efecto cultural que no lo podemos negar, ¿no? Fijémonos en nuestra región, ¿no? Caminamos por avenidas, calles y plazas donde están los nombres de los genocidas de nuestra colonización y los nombres de los genocidas de nuestro neocolonialismo. Yo no, bueno, recuerdo aquí a don Osvaldo Bayer, pobre, cuando hablaba del monumento a Roca en la Argentina, ¿no? Y bueno, y si pasamos para Chile, resulta que hay un puerto en Chile que se llama Puerto Saavedra. Y Valdivia tiene una ciudad, ¿no? Valdivia le escribía, estos araucanos son unos bestias, lo agarraron a Valdivia, lo empalaron, lo cortaron en pedazos. Y Valdivia era un pobre tipo que después de todo
¿qué había hecho? Le contaba en una carta a Carlos V, como prueba de su eficacia, que le había cortado las 2 manos a 200 araucanos. Estos araucanos bestias, después hicieron eso. En fin, por lo menos hoy los genocidas actuales o los genocidas últimos no tienen plazas, avenidas o calles. Se los oculta, pero no se los glorifica. Es un efecto cultural. En segundo término, sí abre un espacio. Esta lucha que estaba diciendo en tratar de cooptar organismos internacionales para degradar el discurso de derechos humanos a un discurso de dominación, es un signo de que molesta al colonialismo, por supuesto. Es una contradicción, sí, es una contradicción con el colonialismo, claro, ese es el problema. Yo no me quiero poner en posición de augur para decir qué va a pasar en el futuro, pero si el discurso de derechos humanos internacional logran degradar un discurso de dominación, y los pueblos lo van a despreciar, por supuesto, lo van a tirar como se tira todo lo que nos sirve, ¿no? Un cuchillo que no tiene filo o un martillo sin mango, se lo tira como un instrumento inútil. Si por el contrario se va perfilando como un espacio de lucha por la liberación de los pueblos, sí, lo van a estimar, ¿no? Bueno, pero la lucha está abierta, ¿no? No hay nada que hacerle, no. Es un espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo quería preguntarte, Raúl, cómo se relaciona también, nosotros tenemos ahí, hablando de derecho internacional, ¿no? Para darle también un aspecto que se puede interpretar críticamente, tal vez usarlo como herramienta, tenemos en los pactos gemelos de civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, ahí por el artículo 2, por la época en que esos pactos se sancionaron, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Lo usual es interpretarlo como una cosa histórica, que tiene que ver con la salida del colonialismo en Asia y África, algo así, pero tal vez en esta perspectiva que vos planteás, en este tardo colonialismo financiero, volver a pensar qué significa derecho de autodeterminación de los pueblos vinculado al desarrollo humano es algo muy importante. Sí, yo considero que tenemos que empezar a pensar en un crimen económico-político, como propone un profesor alemán, Nauke, que consiste en básicamente, en unos macrodelitos de administración fraudulenta. ¿Cómo funciona este tardo colonialismo en este momento? ¿A qué responde? Responde a un fenómeno nuevo, que es que las autoridades políticas del hemisferio, el viejo imperialismo del hemisferio norte era conducido por políticos del hemisferio norte. Políticos que lo llevaban adelante en interés de sus establishments, pero eran políticos los que tenían la batuta. Hoy los políticos del hemisferio norte están bastante desapoderados. En su lugar, quienes manejan los hilos son los Chief Executive Officers de las corporaciones transnacionales, que no aparecen, no muestran la cara, están detrás del telón o están en la casilla del apuntador. Y los políticos del hemisferio norte son rehenes, más o menos, de ellos. Vemos lo que está sucediendo, la discusión sobre medio ambiente, etcétera, donde todos hablan, pero nadie puede hacer nada eficaz. Y no dudo de la buena voluntad de los políticos del hemisferio norte en este aspecto, pero están impotentes. ¿Por qué? Porque lo que hay de por medio es un sistema económico y una forma de producción que hay que cambiarlo estructuralmente, y ellos no tienen poder para hacer eso. Esa es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no?
la destrucción del medio ambiente es resultado de eso. Bueno, esto, claro, esto cambia toda la... Pero los Chief Executive Officers, los gerentes de corporaciones transnacionales, no son los dueños del dinero. A diferencia de lo que pasaba con el capitalismo productivo, donde estaba Henry Ford, que tenía el dinero, era el dueño, con Henry Ford se podía negociar, porque era el dueño. Entonces el Estado podía mediar y decir, bueno, tira un poco para el lado del trabajador, tira un poco para el lado del capital. Podía negociar entre las fuerzas productivas, pero hoy ellos no tienen, los gerentes tampoco tienen capacidad de negociación, porque son burócratas o tecnócratas a cargo de corporaciones cuya única función es obtener la mayor renta en el menor tiempo, y si no lo hacen lo reemplazan por otros, porque son posiciones de privilegio. Entonces eso lo han hecho con gran eficacia y han barrido obstáculos de carácter ético, de carácter legal, hasta un punto tal que se ha convertido en una forma, en la mayor manifestación de criminalidad organizada del planeta. Y me refiero a criminalidad organizada con el Código Penal en la mano, hablo, ¿no? Bueno, qué sé yo, estas macroadministraciones fraudulentas, se valen de los monopolios de medios de comunicación del sur, que se erigen en función de partidos políticos directamente, que consagran a los candidatos de los agentes locales de las corporaciones en nuestros países, les llevan adelante las campañas electorales, y estos tipos son los que después endeudan nuestros países. Explotan, bueno, hay extorsiones, todo el problema de los holdouts, explotan trabajo esclavo a distancia con esto de tercerizar mano de obra en países subdesarrollados, donde la mano de obra es casi a precio esclavo, bueno, y otros delitos, qué sé yo, pero se recorren prácticamente el Código Penal, ¿no? Y tienen todo un sistema de refugios fiscales, que algunos llaman paraíso porque traducen mal en inglés, de heaven con heaven, que es una forma de encubrimiento, que, bueno, se dice, no, porque esto encubre todas las ganancias de la cocaína. No, eso es una pequeña cantidad que encubre. Lo que encubre máximamente es la evasión fiscal del sur, evasión fiscal astronómica del sur, que se recicla a través de estos, y los papers que están saliendo ahora, que salen papers de un lado, papers del otro, bueno, yo lo interpreto como una competencia que hay por el servicio ilícito de lavado. Es decir, ¿para qué lo van a hacer las islitas estas si lo podemos hacer nosotros, ¿no? De otra forma no se explica que de repente aparezcan estas listas, ¿no? Que antes no aparecían. Bueno, todo esto genera una criminalidad organizada financiera que provoca este colonialismo financiero, ¿no? Que opera de esta manera. Sí, claro, creo que esto habría que hacer alguna vez una tipificación internacional. Hoy puede parecer una locura, pero bueno, también podía parecer una locura en 1918 la pretensión de someter a juicio al Kaiser, ¿no? Bueno, en fin, sí, creo que realmente hay que pensar en una cosa de esa naturaleza. Sí. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, yo mientras dejo que piensen en una pregunta más para aprovechar la presencia de Raúl, las últimas, porque ya es un poquito tarde, pero realmente se nos ha pasado rapidísimo por la calidad de lo que hemos podido conversar con vos. Aprovecho a recordarles lo que tendría que haber dicho al principio, que es que está abierta la inscripción para la cuarta corte de la especialización en derechos humanos. Próximamente estaremos
publicando información sobre eso y convocando. Y bueno, quiero ver si hay en el chat, acá Germán Valditarra agradece, muchas gracias maestro, siempre tan claro y generoso, en brindarnos sus conocimientos y ampliar nuestra visión seguramente diezmada por los segadores de este colonialismo nuestro de cada día. Nuevamente, gracias. ¿Alguien más? Carlos, Norman, Guadalupe. Tengo más confianza con ustedes, por eso les interpelo directamente, pero todas y todos que quieran. Bueno, si no hay... Acá Ricardo de nuevo, Ricardo, hoy estamos muy bien. ¿Querés decirlo vos directamente? Pues solo abusando el espacio y el gusto de estar acá. Pero me surge la duda, ¿no? Pensando en el trabajo que se ha hecho desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana, concretamente, si considera que sería importante por alguna vía y en algún espacio del derecho internacional de los derechos humanos que se comience a abandonar el uso del derecho a la propiedad como la forma de proteger la relación de las comunidades y pueblos originarios de nuestra América, en la tierra en la que existen y coexisten. Eso quizá aportaría bastante a que desde ese foro o en otros se responda con menos reduccionismos que nos mencionó en su charla y que se atajen de mejor forma las injusticias de este tardocolonialismo. Sí, obviamente que hay que reconocer una forma diferente de propiedad, que es la propiedad comunitaria. Bueno, eso es cuestión de que lo hagan lo que lo empiezan a hacer los códigos civiles, ¿no? Por un lado. Y por otro lado hay otro fenómeno ahí que creo que ahí, bueno, ya entro al ámbito penal, ¿no? Imputar a una comunidad del delito de usurpación no deja de ser un cierto problema, porque verdaderamente hay errores eximentes de culpabilidad, errores acerca de la ilicitud de una conducta que provienen de la ignorancia de la ley, por un lado, pero hay otros en que no se ignora la ley. En realidad se exime de culpabilidad cuando la persona no se le puede exigir que comprenda la antijuridicidad de una conducta. Pero comprender no es simplemente conocer. Comprender es la posibilidad de introyectar el valor o el desvalor. Yo puedo conocer una cultura poligámica, la conozco, sí, la puedo describir, pero no la puedo introyectar, no la puedo hacer parte de mi forma de actuar. Margaret Mead se fue a las islas ya a ver que los trobriandeses, no sé quiénes, qué hacían. No sé si Margaret Mead se habrá acostado con un trobriandés de esto, no tengo la menor idea. Pero bueno, pero volví a Estados Unidos y siguió siendo Margaret Mead como una norteamericana, pues es su cultura. Y no le puedo exigir a un indio que comprenda el concepto de propiedad, que lo haga parte de su cultura, cuando tiene un concepto distinto, ¿no? Yo esto lo elaboro como un concepto que yo llamo el error de prohibición culturalmente condicionado. Cuando debido a la cultura de una persona, no una cultura, no la idea de cualquier loco que se pone a hacer una secta diabólica, pero una cultura ancestral. Bueno, no lo puedo entender, ¿no? Así como, qué sé yo, no podría penar a un indio porque viola las normas de cómo enterrar a un muerto, y lo hace conforme a las normas de su cultura. Bueno, ¿y qué voy a hacer? No le puedo exigir lo otro. No. Creo que ese es un concepto que habría que evaluar cada vez que hay que juzgar a integrantes de una comunidad por un delito de usurpación o algo parecido, ¿no?
Bueno, agradeciendo de nuevo a querido Raúl Eugenio Zaffaroni su generosidad, su presencia aquí, para aportar una base fundamental en la construcción de este espacio. Para nosotros decir derechos humanos y decir pensamiento y acción críticos es redundante, porque los derechos humanos, en tanto que son predicados críticos de todas estas formas de violencia social que sufrimos y que seguimos sufriendo en nuestros vínculos, hace parte de una reiteración redundante. Derechos humanos pensados así. Así que bueno, nosotras y nosotros muy, muy agradecidos y agradecidas por tu generosidad. Y bueno, estos son encuentros de una red de espacios que se van reiterando, así que seguramente pronto nos encontraremos de nuevo en otra circunstancia con vos y con todas y todos los y las que nos han acompañado. Fenómeno. Así que bueno, por supuesto, y el asado ya viene, ya salimos estamos en la pospandemia, así que hay que hacer asado. Okay. Por supuesto, dalo por hecho, Raúl, ya está. Dale. Ya lo organizamos. Muchísimas gracias. Al contrario, chao, chao. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Guada. Hasta luego.